Yo preparé para hoy, profe. Tiene que ser varios, ¿eh? No, no es de uno. Acá tiene que rendir tres o cuatro. ¿Quiénes sos vos? Balbi. Bueno, Balbi, tema. Sí, profe. Características dinámicas y vibraciones. Fantástico. Empezá a hablar, tener la pantalla, compartir, poner imágenes, hacer lo que quieras. Ahí se ve. ¿Eh? Buenísimo. Para que agrande un poquito más. Bueno, profe, empecé básicamente poniendo una diferenciación entre onda y vibración. Eh, una onda, bueno, es la propagación de una perturbación a lo largo del tiempo en un medio que puede o no tener materia. Vamos a tener ondas que se transmiten si hay materia, como por ejemplo las ondas mecánicas, como el sonido, y después vamos a tener las ondas que serían electromagnéticas, que no necesitan em, que haya materia, o sea, pueden propagarse por el vacío. Lo importante es que siempre Perdón, transporte... te voy a agregar algo. Te voy a Sí, agregar profe. algo. Eso es por ahora, Ok. porque en realidad, donde dicen que no hay materia, parece que hay materia. Por ejemplo, las ondas de transmisión de radio se transmiten por el espacio, pero ese espacio se le llama el éter. Ah, Y ese éter por ahora no tiene materia, pero pareciera que sí. Y otro espacio que también existe es el espacio del universo, la materia oscura. La materia oscura empezó a considerarse como materia, porque se ven deformaciones en ese medio oscuro. O sea, por ahora no necesitan, teóricamente, dentro de los conocimientos actuales, pero no sabemos si en el futuro no va a cambiar eso, está bien, profe. porque Igual puse algo de eso, tiene más sentido que haya algo, ¿no? claro. Dale, seguí, Axel. Lo importante es que siempre las ondas transportan energía, pero no transportan materia. Bueno, Exacto. justamente una vibración siempre cumple con estas características que definen a una onda. Se la puede definir como una propagación de ondas, o visto de otro modo, es el movimiento de oscilación de un cuerpo alrededor de un punto de equilibrio, después de ser excitado, ¿no? Bueno, puse algunos ejemplos de ondas mecánicas, como por ejemplo lo que sería el sonido, que siempre necesitan de, al menos por ahora, de materia, ¿no es cierto? Las electromagnéticas, que se propagan por el espacio sin necesidad de un medio con materia, y son producidas por oscilaciones de un campo eléctrico en relación con un campo magnético. Este es el ejemplo de por qué la luz del sol llega hasta la Tierra si son ondas y en el medio no hay nada, hay vacío. Y después, bueno, estas las agregué que son una de las últimas que se pudieron demostrar que son las gravitacionales. No son gravitatorias, son gravitacionales, que son alteraciones de espacio-tiempo que ya las venía estudiando Einstein hace más de 100 años. En pocas palabras, bueno, son ondas que actúan a la velocidad de la luz y contraen o estiran cualquier cosa que está en su camino. Bueno, acá puse el ejemplo de cómo se generan, de que imaginemos que se pone una bola de bowling en un colchón y al lado se pone otra chiquita, otra bola chiquita. Entonces la chiquita va a tender a ir hacia la más grande, ¿no es cierto? Y esto da una idea de lo que ocurre con la gravedad y la ley de gravitación universal. Pero esto sería algo permanente. Imaginemos ese mismo efecto, pero transmitido como una onda. El paso de una onda gravitacional lo que hace es modificar las condiciones de espacio-tiempo, distancias y dimensiones de los objetos. Bueno, se produce cuando colisionan dos masas de estrellas grandes o incluso dos agujeros negros, que justamente en 2015 fue la primera vez que se pudo medir en Estados Unidos con un artefacto que se llamaba LIGO. Se pudo medir una colisión de agujeros negros pasó hace como, bueno, acá dice 1,3 millones de años.
pero como siempre las ondulaciones no llegaban a la Tierra, no se podía medir. Fue la medición más exacta que se hizo hasta ahora y se lo hizo con un sistema de láser. Se descubrió que bueno, la Tierra se movió a causa de estas ondas una fracción del tamaño de un átomo. Y bueno, hasta ahora fue la medición más exacta jamás lograda. Bueno, puse algunos ejemplos de ondas, por ejemplo, las olas del agua, rayos X, luz ultravioleta. Puse el ejemplo también de cuando se tira una piedra en el agua, que se genera un amontonamiento de las moléculas, pero se ven anillos porque, bueno, esto está visto como en un plano en dos dimensiones, pero en realidad las ondas también son en sentido transversal, por eso es que se va expandiendo. Bueno, existe una correspondencia entre sonido y vibración. Todo, todo cuerpo que se mueve va a empujar al aire y causan la fricción entre las moléculas que se mueven con las del aire que no se mueven. Un caso común es el que usamos todos los días que cuando hablamos. Que bueno, acá puse el ejemplo de las cuerdas vocales. Cuando respiramos, las cuerdas vocales están separadas y eso está dado en función de cómo posicionamos la garganta. Cuando tragamos, las cuerdas vocales se juntan y cuando hablamos, posicionamos la garganta y por relajación de ciertos músculos y partes del cuerpo, expulsamos el aire y éstas vibran. La flexibilidad de las cuerdas vocales es lo que diferencia los distintos tipos de voces. Bueno, en canto son los de tenor, soprano, etc. Bueno, algunas definiciones fundamentales: periodo, frecuencia, amplitud. Y después agregué algo del efecto Doppler, que me parece interesante. Doppler fue un físico que en el año 1842, cuando estaba, según dice la historia, parado en un andén de tren, escuchó cómo el sonido del silbido de una locomotora se hacía más agudo cuando se acercaba y se hacía más grave cuando se alejaba. Entonces, bueno, después de varias investigaciones que hizo, se dio cuenta que esto estaba dado en función de la velocidad, que lo que va a hacer es variar la frecuencia. Cuando el tren se aproxima, la velocidad del móvil es mayor y lo que va a pasar es como que la onda se va a comprimir. Pero cuando ya pasó el móvil, la onda es como que se va a ir estirando y por eso lo escuchamos más grave. Esto es cuando, por ejemplo, pasa una ambulancia, que se escucha diferente cuando se aleja, cuando se acerca y cuando se aleja. Bueno, pero ¿qué pasa si el móvil tiene una velocidad próxima a la del sonido? Bueno, pasa esto llamado boom sónico o explosión sónica, que es lo que hacen los aviones jet, que lo que hacen es acumular energía en un punto em, y cuando llegan a la velocidad del sonido, que aproximadamente es 343 metros por segundo, se libera una presión muy grande, haciendo una especie de ruido de rayo. Después se forma lo que se ve acá, que es condensación de vapor de agua. Y lo interesante es que el piloto no oye la explosión porque el ruido que provoca es dejado atrás por el avión. Bueno, un ejemplo más concreto podría ser en un circo, cuando el domador de animales usa el látigo, que hace el ruido cuando la última parte del látigo golpea el aire. Eso también es un estruendo sónico, pero obviamente en menores dimensiones. Claro, justo cuando hace el latigazo es cuando pasa los 1200 metros por segundo. Exacto, sí. Disculpa, Axel, ¿cómo dijiste que se llama ese efecto? Boom sónico. ¿Está dentro de los efectos Doppler, dijiste? Sí, sería como la continuación, porque es como cuando el móvil alcanza la velocidad del sonido, ¿qué es lo que pasa?
En Así. sí también hay efecto Doppler en lo que sería la luz, pero es tan ínfima que no lo podemos detectar. Bueno, puse algo de la propagación de vibraciones en En la luz, materiales. perdóname, en la luz algo sí se puede detectar. Por ejemplo, la onda calórica es una onda de luz que viene del sol. ¿Estamos? Ah, Cuando vos tomás sol en un invernadero, la onda pasa por el vidrio, se refleja dentro de los elementos que están y cuando quiere salir no puede pasar por el vidrio o pasa muy disminuida. Es una especie de efecto Doppler, porque sufrió una amortiguación en su ingreso y ahora le cuesta salir. Por eso es un invernadero, porque se queda atrapado el calor, dado que cambió ah, la forma de respuesta. Es una ok. cosa similar. Eso lo voy a agregar, profe. Dale. Bueno, puse la propagación de ondas en materiales, que si a un material lo fijo en una base, le pongo una excitación y se la saco repentinamente, bueno, el material va a oscilar alrededor de ese punto de equilibrio hasta que, bueno, retorne su posición. Ese Em, dibujito lo hiciste vos, ¿no? sí, 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 Que no, no tiene un pequeño encontré error, otro. tiene un pequeño error técnico de dibujo. ¿Cuál, profe? Este, ahí, donde señalizaste, la recta esa que señalizaste. Subí, ¿Está? subí. El borde del equipo en celeste, el borde superior, ese rectángulo. Sí. ¿Vamos? Todo ese rectángulo. Claro. Si yo inclino para un costado, ahora no va a ser paralelo no va a continuar la recta, ahora va a tener una pequeña inclinación para abajo. Es de dibujo, Ah, más que nada. está bien, profe. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Porque se deforma. Está bien. Ok. No, no te olvides que yo fui profesor de dibujo técnico y Ah, estas está cosas bien, profe. me saltan a la vista, me sorprenden. Dale. Expliqué más o menos lo que serían las deformaciones elásticas que se producen cuando las moléculas se desplazan de sus posiciones originales, pero no hasta el extremo de tomar nuevas posiciones, a diferencia de las plásticas, que bueno, ya ahí las moléculas se mueven a una nueva ubicación y nunca vuelven a su posición inicial. El objeto cambió de forma. em, Y bueno, a veces para mejorar las deformaciones se agregan diferentes tipos de materiales en función de para qué se use. Bueno, la ley de Hooke que determinó que la fuerza en cociente con la deformación da siempre una constante, que esto lo podemos ver más bien en resortes. Bueno, acá usé el mismo dibujo. Está bien. Eh, pero bueno, lo importante es que dependiendo cómo se excite un cuerpo, vamos a tener que vibra a una frecuencia natural propia. Pero si lo excitamos con la misma fuerza de otro sector, va a cambiar lo que sería la amplitud, pero la frecuencia sigue siendo la misma porque es el mismo material. Exacto. Bueno, movimientos armónicos, que es el movimiento que se puede representar mediante una onda sinusoidal, obviamente movimiento armónico sencillo, que en la realidad lo encontramos como una sinusoide amortiguada porque hay efectos de rozamiento y pérdidas de energía. Concepto de resonancia, que es el incremento de las ordenadas entre dos curvas o más. Y bueno, que no siempre que hay resonancia hay fatiga, o sea, rotura intermolecular, pero solo si se supera la amplitud máxima del límite elástico. Y no siempre que hay fatiga hay rotura de material. Puede haber fracturas intermoleculares que no son visibles. Bueno, acá puse más o menos un ejemplo de lo que es la resonancia, que son dos diapasones, que si golpeo uno, el otro también me va a hacer el mismo efecto de vibración y me va a sonar en el mismo tono. Y la resonancia no se da siempre, sino cuando coincide la frecuencia natural de vibración de un objeto y la onda justamente coincide
con ese sector de la frecuencia natural. Sí, acá Que bueno, acá, convendría un pequeño detalle. Si sí, estos diapasones están puestos en un ambiente expuesto al aire, si uno estuviera al vacío o los dos, no hay resonancia, claro, porque está la bien, afectación o excitación es producto de la presión del aire que recibe las ondas del primer diapasón y empuja al segundo diapasón. claro, ok. Puse después una sumatoria de curvas que si sumo esta azul con la verde, bueno, me da esta curva resultante o curva suma, que bueno, como se ve, no siempre amplía, o sea, no siempre aumenta la amplitud, sino que en función de cómo coinciden, van a Claro. sumar o restar. Pero bueno, no siempre dan ondas senoidales, sino que a veces dan ondas de cualquier tipo, que ya son las vibraciones complejas. Y, y bueno, y el problema básicamente son los límites elásticos que cada material tiene. Si pasa ese límite elástico, eh, por resonancia o por lo que sea, directamente va a haber fractura intermolecular. Bueno, Fourier fue uno de los pioneros en esto, con su transformada, llamado también método de aproximaciones sucesivas, planteaba que una señal compleja podía ser descompuesta en la sumatoria de funciones más sencillas ya conocidas, como funciones seno o coseno en la frecuencia que lo conforman. O sea, lo que hacía era descomponía una onda muy compleja en varias ondas más sencillas ya conocidas. Y como ya se conocían, se podían aplicar mediante distintas ecuaciones, matemáticas o lo que sea, la variación de estas ondas en función de cómo era la onda original para que se me parezca lo más posible. Bueno, después ya pasamos a las vibraciones torsionales, que son ya con un tipo diferente de excitación. En sí, todos los materiales tienen elasticidad en mayor o menor grado. Y bueno, lo que sería el ejemplo inicial es fijar un eje, una pieza cilíndrica, a una base y ahora aplicarle una fuerza del tipo rotacional. Lo que va a ocurrir es que, bueno, va a haber una deformación del ángulo y va a ocurrir exactamente lo mismo que con el diagrama que había dibujado. Cuando se saca esta fuerza, el, el cuerpo tiende a volver a su posición de equilibrio, la sobrepasa, se vuelve a generar otra fuerza y así está oscilando alrededor de ese punto hasta que, bueno, la energía se va disipando. Las vibraciones torsionales van a involucrar al cigüeñal principalmente y a cualquier acoplamiento intermedio, ya sea caja, engranaje, etcétera. Primero porque la fuerza que transmite el sistema biela-manivela no es constante, sino que son torques variables. Y además de eso, la hélice también produce estos torques variables. Entonces lo que va a pasar es que el eje y el mismo cigüeñal van a tener este movimiento de reacción, pero a su vez todo esto va a estar girando. Em, y bueno, para eso tenemos los llamados amortiguadores torsionales, em, que básicamente hay campos vibrantes que son críticos, donde las ondas entran siempre en resonancia casi sin poder evitarlo. Por eso, para evitar estos momentos críticos, se marcan las RPMs con sectores en rojo. Pero cada vez que el indicador acusa que está pasando por esta zona del tacómetro, el eje va a sufrir fatiga, hallándose en un campo crítico. Esto se acumula en la vida útil y le va restando esta vida útil justamente. Y aunque la cantidad de moléculas que se rompen es indiferente frente al gran tamaño, lo que se hace en general es aumentar el diámetro para que haya, entre comillas, bueno, más moléculas que puedan romperse.
Bueno, los amortiguadores lo que hacen es justamente aprovechar una curva resonante, para lo que hace es, perdón, para que compensen inversamente el aumento de la amplitud. Generan ondas reflejas en base a un desfasaje en su frecuencia, para que en vez de sumar, resten. Es un efecto usan el efecto de la onda suma, pero en lo contrario sería. Bueno, puse el de masa sintonizada, que es el de la bola del edificio, que lo descubrí que el primero en ver esto fue Galileo Galilei, que, bueno, en 1854, en una catedral, en una iglesia, se dio cuenta de que los candelabros a veces se movían más y otras veces menos, pero todos lo hacían en el mismo tiempo, hasta que se detenían. Supuestamente tomó como patrón de referencia sus pulsaciones. Bueno, después se determinó que el periodo de oscilación, o sea, lo que tarda en ir y volver, es independiente de la trayectoria que describe. O sea, no importa si hace un arco más grande o más chico. El periodo no tiene nada que ver con eso. Y bueno, y después se descubrió que a menor longitud de hilo, o sea, menor longitud cuanto más corto, el tiempo que tarda en ir y volver es más pequeño, pero a mayor longitud tarda muchísimo más. Entonces, con esto, bueno, se calcularon en edificios en Chile, por ejemplo, hay edificios también en Japón, que hicieron un cálculo de la longitud de las cadenas necesarias y se puso una masa en uno de los últimos pisos, para que, bueno, genere un contrasentido al movimiento del edificio en el caso de que haya algún temblor. Se mueve de forma retardada con un desfasaje. Bueno, este mismo principio lo usan los amortiguadores pendulares, que lo que van a hacer es también contrarrestan el esfuerzo de ida y vuelta del cigüeñal con ondas desfasadas. Esto antes lo tenían los autos, se llamaba volante armónico. Lo importante es que van a ir siempre desfasadas respecto al movimiento de lo que sería el volante de inercia. Bueno, en los buques, en los motores grandes, encontré que hay algunos que tienen masas que pueden desplazarse por cavidades practicadas en la superficie, o incluso que pueden llegar a ser discos enteros em, que se mueven en conjunto estas tres masitas. O sea, se mueven para un lado o para el otro en función de la velocidad. También hay sistemas con muelles, pero bueno, los más comunes son estos. Y después están los Holset o Holzer, que también son llamados dampers. Básicamente consisten en lo que serían dos partes, dos masas rígidas, y entre medio una goma o puede ser silicona, que lo que hace es absorber las vibraciones en la dirección que se generan, que al final las terminan transmitiendo como calor. Bueno, los amortiguadores pendulares van en el volante y los Holset o Holzer van ubicados a proa en el cigüeñal, o sea, del lado contrario al volante de inercia. Puse también de los vibrómetros. Y bueno, después los componentes más afectados por las vibraciones, que termina siendo siempre el cigüeñal, que además de recibir los movimientos de las bielas, que no es tan sencillo como parece, porque son elementos distintos, o sea, con pesos distintos, distintos tipos de movimiento, uno es lineal y el otro es circular, tienen velocidades y aceleraciones diferentes y reacciones diferentes. Y el cigüeñal aún así tiene que transmitir todo el esfuerzo al exterior del motor. Eh, entonces trabaja bajo todas las formas posibles de torsión, flexión, esfuerzo de corte y vibración. Y bueno, entonces uno puede decir, bueno, le pongo un volante inercia muy grande y listo. Pero ¿qué pasa? No es así, porque esto te lleva a un cálculo, porque si le pongo uno muy grande, un volante de inercia muy grande, va a exagerar
la amplitud de los esfuerzos de torsión, cuanto más alejado del volante estén los cilindros. Por eso es que no se hacen motores rápidos de más de 6 cilindros, al menos no en línea. Bueno, se sobrecarga la unión, en general se sobrecargan mucho las uniones entre las manivelas. Y además de esto, también está sometido a fuerzas centrífugas. Y si tiene muchos cilindros, vamos a tener también otra cosa que compensar, que son los pares o momentos de flexión. Bueno, los montajes antivibración de ejes contrarrotantes que van puestos, lo encontré que van en motos, la empresa Porsche lo usó y también en Mini Cooper, ¿no, profe? ¿Era? Sí, el que lo inventó es un argentino, son 12 argentinos y se extendió, lo tomó Fiat y Fiat lo vendió a Mini Cooper. Fue el primer auto que lo puso. Que le En sacaron realidad los la argentinos, patente. sí, lo afanaba. Yo les conté la anécdota esa. Estos ingenieros de la tecnológica trabajaban en una firma de Fiat que se llamaba Someca, que hacía tractores de 3 cilindros que vibraban un montón. Entonces estos dos chicos habían estudiado todo esto y veían este sistema y decidieron aplicarlo a los tractores y anduvo muy bien. Entonces Fiat mandó el informe que se había mandado de Argentina para allá como un invento italiano. Los chicos demandaron a la Fiat y perdieron el juicio, porque como la Fiat les daba un sobresueldo por título, Claro. consideraban que con darle un sobresueldo por título le compraban su inteligencia. Después Fiat lo vendió y ahora está por todo el mundo el Sí, sistema. me imagino, multimillonario podrían haber sido. Y sí. Que bueno, básicamente esto consiste obviamente una masa que lleva un cierto cálculo, dispuesta mediante un eje, pueden ser una o varias masas, están dispuestas en un eje y se unen directamente al cigüeñal. Encontré esta foto que, bueno, en un motor de un buque, este tiene un damper, que es el holset o holzer, puede ser, que esté adentro o afuera, y además tiene los balanceadores estos de ejes contrarrotantes. Básicamente porque las vibraciones se transmiten en todos los objetos en contacto. Yo te mandé un trabajo práctico, un trabajo que hice yo resumen con el sistema contrarrotante del MAM, Ah, no, no lo eh, puse, profe. pero Pues si eso no es es... importante que lo agregue Sí, porque esa parte la van a tener a bordo. Hay un casco cortado, hay todo eso. El último trabajo que les mandé. ok, profe, después lo agrego acá. Sí, enriquecelo con eso porque te va Sí, a quedar fenómeno. Está muy bueno el trabajo. ok. ¿Qué le voy a poner esto? Y bueno, después estamos con los amortiguadores laterales, que, bueno, en un principio eran con aceite y después ya se fueron variando por los llamados oleoneumáticos, que básicamente lo que hace es tener una parte de una cámara dentro del amortiguador con gas y otra parte con aceite. Lo que va a permitir que, bueno, estas presiones del aire primero o del gas que tenga se manejan actualmente de manera electrónica, pero lo que permite es que que el aceite se contraiga o se dilate, absorbiendo distintos tipos de frecuencia de vibraciones, porque el gas, al presionar el aceite, puede ponerse más denso o no y va a cambiar la respuesta de trabajo. Me costó encontrar esta imagen, pero bueno, puede ser nitrógeno o aire, y bueno, después va a tener la parte de la cámara con el fluido. A bordo es Y con nitrógeno. con nitrógeno, Sí. ok, Hay buques que tienen producción de nitrógeno. El maquinista tiene que producir nitrógeno y llenar los botellones. ok, ok. Dale. Y bueno, y por último, los amortiguadores axiales, que, bueno, básicamente lo que hacen es compensar axialmente los esfuerzos en la rotación de la hélice, para también lo que sería la resistencia al avance que el agua genera contra el buque. Se coloca entonces en la parte de proa del cigüeñal este compensador, que es una caja que está llena de aceite,
dentro de la cual hay un disco que está acoplado directamente al cigüeñal y tiene perforaciones por las cuales el aceite va a pasar, amortiguando cualquier tipo de movimiento axial, siempre y cuando esté dado por los huelgos de los cojinetes. Em, bueno, acá vemos que tiene, bueno, las válvulas de purga, sellos, los sellos del aceite. Y en este sector encontré que tienen estos O-rings que son de resorte. No sé si está bien. No encontré Sí, mucha son información. un poquito distintos. En los navales no tienen ese resorte. Ah, ok. Es un disco en un cárter que además es mucho más pequeño, casi pegado a las paredes, y el desplazamiento es muy bajito, porque no es que haga una carrera, aquí es gigante, pero Sí, tiene sí. décimas de milímetros se mueve. Ok, ok. Porque Y estamos bueno, hablando de nada, profe. vibraciones. Ahí terminó. Bueno, excelente. Agregale lo que les mandé, que esa parte sí me interesa. Están los amortiguadores que tiene MAN, que yo se los mandé junto con el mismo, lo agregué al final, porque es lo que van a ver a bordo. Listo, Las profe, lo dos agrego. hojitas, las dos hojitas que yo le puse las pueden orientar. Es una traducción que hice del alemán. Listo, profe, lo agrego, lo agrego. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, profe. Futuro profesor de la escuela. Bueno, vos ya te venís luciendo hace rato. Ya tenés otra exposición también con una buena nota. Bueno, ¿qué les pareció, chicos? ¿Qué opinan? Excelente. Muy bueno, profe. Pueden abrir el sonido y aplaudir si quieren. En la Sí, escuela, cuando se tremendo. hace la exposición No, no así, hace falta. Tremendo, Albi. Me agarró un miedo. espere, cuando hacemos en la escuela estas exposiciones, al terminar, tienen permitido aplaudir si les da esa sensación. Esto le aclaro que en la escuela presencial hacemos eso, así que si acá lo quieren hacer, liberen y aplauden. Eso es un tema que va por ustedes. Y por supuesto, porque es una forma de agradecer o estar inconformes. Juan, vos sabés que lo hacemos así, ¿te acordás? Correa, Correa, Lucas. Los trabajos prácticos buenos los aplaudimos, los aplauden los compañeros. Es un mérito. Bueno, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Quién más va a exponer hoy? Sigo No yo, me profe. obliguen a, Tolde. no me obliguen a que llame yo porque luego voy a hacer sapo. Si no me salen varios, tengo que llamar yo. Dale, Ezequiel, tema. Sistema de lubricación. Bien. Ahí ya se ve. Esperaste un poquito. Babi, después que completes todo, eso se tenés que pasar a todos tus compañeros. Este es el procedimiento que usamos en la escuela. Ok, listo. Porque con este material estudian. Se transforman en el apunte de clase. Todos los trabajos prácticos sumados genera el manual de estudio para examen. Ok. Bueno, sigamos. Perdona, Ezequiel. Bueno, profe, Dale. ahí ya se ve. Sí. Bueno, ahí me tocó el sistema de lubricación. Eh, ujú. Ahí se ve bien. Ahí está perfecto, perfecto. Me interesa más lo que hablas que lo que no vamos a leerlo nosotros, te vamos a escuchar. Perfecto. Bueno, desde el comienzo en el que el hombre comienza con el desarrollo de mecanismos simples, se empieza a dar cuenta que las piezas cuando friccionan y entran en contacto se desgastan prematuramente. Es por esto que busca distintas soluciones hasta que encuentra una que más o menos lo suplía este inconveniente. En base a lo que yo pude averiguar, el descubrimiento se atribuye algunos a los romanos y otros a los egipcios. Y del primer lubricante que se tiene registro data del 1400 a.C., que era el sebo, que según datos era utilizado por los romanos para engrasar los ejes de la rueda de los carros. También se usaban aceites vegetales, entre ellos está el terpeno, que es aceite de naranja, que se extrae de las cáscaras por un prensado en frío.
Y bueno, estos lubricantes de Trotó cumplían bien el propósito, pero al ser de una base vegetal se descomponían rápidamente. Y en la actualidad esto se suplió con las grasas y los aceites, que son clasificados teniendo en cuenta los factores de velocidad de operación donde van a trabajar, las temperaturas, cargas, los contaminantes a los que van a estar expuestos, las tolerancias de las piezas, los pedidos de lubricación y el tipo de mecanismo, fundamentalmente. Bueno, acá arranco con lubricación y lubricantes puntualmente, que la lubricación, por definición, es la acción de poner una delgada película de lubricante entre piezas para que deslice, consuma suavidad y se reemplaza el rozamiento por la viscosidad del fluido. El aceite lubricante en sí se compone de dos bases, de una base que puede ser mineral o sintética y otra parte que son los aditivos que le dan las propiedades. El comportamiento y las características del lubricante van a depender directamente tanto de los aditivos como la calidad del aceite base y el proceso de refinado aplicado. En el motor el lubricante tiene unas funciones fundamentales, que son las de lubricar, refrigerar, actuar como cierre hermético, amortiguar las piezas en contacto y desplazar el calor transportado a las áreas de enfriamiento. ¿Qué quiere decir con cierre hermético? Por ejemplo, complementar la acción de los aros en el pistón para darle mayor estanqueidad a la cámara de combustión. Para cumplir todo esto, es fundamental que el aceite se mantenga unido y las moléculas del aceite se mantengan unidas y no se corten. Bueno, acá puse una imagen en la que se ve la molécula antes de que sea comprimida, y acá cuando está siendo comprimida, como se ve, se deforma, pero no se corta. Después tenemos la viscosidad, que por definición es la resistencia que presenta un fluido a fluir, y se puede determinar de varias maneras. Una de ellas es el método ACTM, que consiste en utilizar un viscosímetro Seibel y medir el tiempo que tarda en pasar 60 mililitros de lubricante a una determinada temperatura por un tubo calibrado. Después tenemos los aditivos que se incorporan al lubricante con el fin de agregar o mantener las propiedades que ha de tener el aceite. Entre las principales que se buscan es el efecto antioxidante para evitar la formación de depósitos que pueden ser a base de azufre producto de la combustión, fósforo o nitrógeno, y también evitar la formación de jabones pocos ácidos, y también se busca de que tenga una acción detergente, que desintegre el carbón en minúsculas partículas y que después estas se quedan sin suspensión y son fácilmente filtradas. Después tenemos la reserva alcalina, que es la propiedad que tiene el aceite de neutralizar los ácidos altamente corrosivos producto de la combustión. También se lo conoce con el nombre de TBN, que es Total Base Number, y se suele medir en 1 gramo de aceite de motor y convierte esta cifra en miligramos para hidróxido de potasio. A medida que el lubricante va trabajando, el TBN va disminuyendo, y cuando el valor está cercano al 50%, se recomienda que debe ser cambiado el lubricante, porque va perdiendo la capacidad de neutralizar estos ácidos. En sí, el lubricante en los motores no es igual para todos, ya que, por ejemplo, en motores chicos se usa siempre el mismo aceite para lubricar todas las piezas del motor, ya sea los cojinetes, el pistón, la rol de levas, el cigüeñal. Pero en cambio, en los motores de más grandes dimensiones, como los marinos, se suelen emplear distintos aceites en función de dónde van a trabajar. Por ejemplo, para la refrigeración de los pistones se usa un tipo de aceite, y para los cojinetes y demás se utiliza otro tipo de aceite. Y las ventajas de utilizar el lubricante adecuado en el motor es que va a extender los tiempos de cambio, no teniendo que hacerlo en tiempo previo, y se obtiene grandes economías también en el mantenimiento y consumo de combustible. Obviamente también se alarga la vida útil del motor, y la bomba de combustible trabaja mucho más relajada.
Bueno, cuando se elige un aceite para un motor se debe tener en cuenta la construcción, por ejemplo, si tiene cruceta, hembra de uso, el funcionamiento, si es 2 tiempos, 4 tiempos, si tiene turboalimentación, las dimensiones principales, la potencia y la velocidad, clase de servicio, si va a estar siempre bajo las mismas condiciones o va a cambiar, la clase de sistema de lubricación y los sistemas conectados a la lubricación de los cojines. Bueno, los tipos de aceites que tenemos son los lubricantes vegetales, que bueno, son biodegradables y como se dijo antes, se degradan rápidamente, alrededor de un 80% en 21 días. Después tenemos los minerales, que provienen de la destilación de petróleo, y aunque contienen aditivos, igualmente así se lo considera mineral. Tienen un grado de viscosidad determinado, y entre los minerales tenemos los HD o heavy duty, que son para grandes cargas, que aparte de los aditivos que se le agregan, tienen agentes neutralizadores de azufre. Después tenemos los aceites sintéticos, que son fabricados en laboratorios por componentes del petróleo químicamente modificados y que pueden sostener las propiedades como la viscosidad por mucho más tiempo ante la adversidad de las temperaturas. Y también, obviamente, se le agregan los aditivos. Y bueno, tanto los lubricantes minerales como los sintéticos, aunque tienen los mismos resultados similares en el motor, el comportamiento no es el mismo. No se suele mezclar. Bueno, para que el aceite sea eficaz y cumpla su propósito dentro del motor, tiene que tener una viscosidad adecuada, una viscosidad invariable con la temperatura, o sea, que varíe pero de manera controlada, que no lo haga de una manera drástica, una estabilidad química, una acción detergente, carencia de volatilidad, para que no se vaporice dentro del cárter y en su recorrido, no ser inflamable, para evitar explosiones dentro del cárter, tener características anticorrosivas y antioxidantes, gran resistencia pelicular, soportar altas presiones e impedir la formación de espumas. La clasificación de los aceites. Los aceites son clasificados según las normas SAE y también bajo las normas API. La SAE los clasifica en función de su viscosidad y los divide en dos grupos. Tenemos los monogrados, que poseen un solo índice de viscosidad, y esta varía notablemente en función de la temperatura. Y se los debe elegir en función de la temperatura a la que van a trabajar. Por ejemplo, tenemos los AE50, que se usan para motores diésel con gran cantidad de kilometraje acumulado, son aceites de una viscosidad bastante elevada. Y después tenemos, por ejemplo, un SAE10, que ya es el otro extremo, que es un aceite más líquido. Me puse una gráfica que explica más o menos cómo es. Cuando tienen la letra W, quiere decir que son aptos para trabajar a muy bajas temperaturas. Y después tenemos los multigrados, que también tienen la característica de la viscosidad cambia con la temperatura, pero lo hacen de una manera más controlada, no de una manera tan drástica como lo suele hacer el aceite monogrado. Y en vez de tener un número, tenemos dos. Tenemos uno que nos dice la viscosidad en frío y otro que nos dice la viscosidad cuando ya el aceite está a temperatura de grado. Por ejemplo, acá unos ejemplos y también una gráfica explicativa. Después tenemos la clasificación API. Esta los clasifica, en vez de por su viscosidad, en función del motor en el que van a trabajar. Por ejemplo, si tienen una letra S, hace referencia a Spark, que es chispa en español, o sea, para motores que utilizan combustible de base nafta. Y si la letra es una C, hace referencia a compresión, que es para motores que utilizan combustible diésel. Bueno, acá puse unos ejemplos de los aceites para motores que usan combustible nafta.
y otro para los que usan combustible diésel. Bueno, entre los contaminantes que hay en el aceite tenemos la humedad del aire, el agua, que puede ser separada a bordo siempre y cuando no sea batida, porque si se llega a producir un batimiento, ya sea por la biela o, o los contrapesos del cigüeñal, el agua y el aceite formarían una especie de mousse que ya no puede ser separado, porque se formaría una sola base, una sola fase. Tenemos el carbón, que también para su extracción se utilizan clarificadoras. Después tenemos el combustible, que por ejemplo puede llegar a mezclarse con el aceite por los aros de compresión. Con la contaminación se provoca del combustible con el aceite. Por ejemplo, un 5% de combustible le hace perder un 30% de la viscosidad. Esto no solamente provoca una disminución de la viscosidad, sino que también le provoca le baja el límite de inflamación, lo que puede provocar una explosión en el cárter. Entonces, para evitar esto, hay que mantener una ventilación permanente y utilizar las tapas anti-explosión, que en caso de que se eleve la presión dentro del cárter, tiene unas válvulas que van a descargar al exterior la presión. Bueno, acá puse en síntesis lo que se busca en el aceite y cuáles son las propiedades que van a perderse si es contaminado. Bueno, acá tenemos el control del aceite, que son ensayos que se pueden hacer a bordo para verificar la contaminación que tiene. Por ejemplo, el ensayo a la gota, que se deja caer una gota en un papel secante y se le deja secar durante unas horas a una temperatura ambiente. Y si cambia el color, quiere decir que el aceite ya tiene muy pocos aditivos, y si por el contrario la mancha es más clara, tiene todavía un efecto dispersante. Después tenemos la prueba de precipitación, que se deja caer sobre una plancha caliente una gota de lubricante, y si comienza a hacer unos chasquidos, indica que el agua tiene un 0,1% de agua en el lubricante. El aceite tiene un 0,1% de agua en el lubricante. Hola, pará ahí. ¿Sabés dónde se puede ver en la vida doméstica ese chasquido? En la vida doméstica, Sí. y en una sartén podría ser con una gotita de aceite. No, en el sartén tengo el aceite, porque está hablando que hay agua. Cuando le Claro, pongo una gotita de agua, estalla. claro, empieza a salpicar para todos lados. Es lo mismo que pasa cuando voy a saltar cebolla. Yo Claro, pongo el aceite caliente y tiro la cebolla. ¿Cebolla por qué hace crepitar? Porque tiene agua. tiene agua. Claro. Y además echa ese hermoso olor a cebolla frita que da tanto hambre, ¿no? Dale. Bueno, también puse el ensayo que se realiza con un mechero y un tubo de ensayo, que se toma una muestra de combustible adentro del tubo y se lo calienta. Y se le llama del mechero, y en base a cómo se desprenda la humedad, se puede tener un aproximado de la contaminación que tiene el lubricante. Por ejemplo, si se forma una condensación mínima, quiere decir que tiene 0,1% de volumen de agua. Si se forman gotas, ya es un poco más, alrededor de un 0,5% de volumen de agua. Y ya si las gotas deslizan, quiere decir que está muy contaminado con agua, un 1% aproximadamente. Bueno, acá puse algo de cuña hidráulica, que es cómo se obtiene, que es cuando una cantidad de aceite es arrastrada por el movimiento del eje, y tiene el nombre de cuña porque el aceite entra en forma de cuña debajo del aceite y lo mantiene una especie de flotación, porque el aceite queda no sobre el apoyo, sino sobre el aceite. Bueno, acá hablo un poco de lo que son las grasas.
que es otro tipo de lubricante, que también se forma por un agente espessador y el líquido lubricante, el cual le otorga las propiedades básicas. La Claro, verdad es, te faltaría acá ver un poco el origen de las grasas, que no veo que no lo mencionás. Las no, grasas salen de jabón, de la saponificación de distintos productos, potasio, sodio. Es lo mismo que el jabón que nosotros tenemos en el lavatorio. Eso es el resultado de grasa animal con amoníaco. Se produce la saponificación, que quiere decir en latín jabón. Entonces están los jabones de calcio, de sodio, a los que se le incorpora después aceite y quedan las grasas lubricantes. Por eso están, profe, los camiones que van a buscar grasa a las carnicerías, los Así severos. es, el sebo. Con esa grasa se hace un montón de materiales químicos con la grasa animal. Muchos productos químicos. Los judíos hacían lo mismo, pero con los cuerpos, ¿no, profe? ¿Cómo? Que los judíos hacían lo mismo, pero con los cuerpos. No, Hacían los jabón. judíos no, los alemanes con los judíos. los nazis con los Usaban judíos. a los judíos como materia Claro, prima. Hacían eso, pero también hacían pantallas de lámparas con la piel de los judíos. Hace poco se subastó una, me parece, profe, de esas, una Sí, hay lámpara. duda de que sea real esa que se subastó, pero bueno, es una tristeza, ¿no?, de la humanidad. Cada vez que hay un loco suelto, hay problemas en la humanidad. Por eso cuando se eligen los locos hay que tener un poquito de cuidado. Porque cuando arrancan porque todo el mundo los sigue, porque no sé por qué se siguen a los locos, y después los locos transforman a los electores en esclavos. En todo el Sí, mundo sí. pasó eso, pasa constantemente. Ahora está pasando con Milei, ¿no? Hay Sí, una masa de gente que lo está siguiendo. Bueno, ojalá ande bien, pero ya me hace, yo que tengo muchos años de edad y lo vi muchas veces, me hace poner en alerta, porque conocí a otros que fueron así también. es muy efusivo. Medio peligroso. El que maneja Bielorrusia, el que maneja Ucrania, eh, que fue Él mismo dice, profe, que va a poner una bomba en el Banco Central. claro, es así, esa gente y la juventud se prende porque es una maravilla, va contra el sistema, va fantástico. Así fue Mussolini también. Todos ellos después se vuelven locos porque se creen que pueden hacer lo que quieren porque la gente los ovaciona. Y después la gente se arrepiente como se amargaron. Andá a hablar nombrás a Hitler en Hamburgo y vas preso. Lo vi, ¿eh? Vos mencionás la palabra Hitler en Hamburgo y vas preso. Porque destruyó a la humanidad y destruyó a Alemania. Claro. Hay que tener mucho cuidado con lo descentrado. Bolsonaro es medio descentrado también. Y uno lo sigue. Yo era pibe y seguía a todo esto loquito, nos encanta. Pero resulta que, ojo con el desequilibrio. Hay que estar Sí, alerta. sí. Bueno, dale, seguí. Entonces lo agrego, profe, eso. Lo de la saponificación Claro, y el yo origen de diría, la yo grasa. después que termine, te voy a decir algunas cositas que voy viendo que convendría ponerle. Dale. Dale, perfecto. Y lo de Milei también agregalo ahí. No, eso es al margen, eso cada cual elige lo que quiere. Si a alguno le gusta, elígenlo, ¿qué me importa? Yo les cuento mi experiencia nada más, de haber visto tanto en mi vida. vos vas a elegir a Alberto, Gaddafi, me parece, profe. ¿cómo decís, Manuel? Me parece que te gusta Alberto. Que me gusta ¿Alberto te Alberto, gusta? Sí. pero Alberto es otro tipo de personalidad. O sea, los políticos son mentirosos, de por sí son mentirosos, porque tienen que convencer a la gente con mentiras. Lo que pasa es que Alberto Fernández va al límite, se fue mucho más allá de lo que uno esperaba, ¿no? Pero se cuentan las mentiras. Donald Trump tenía contadas 22.000 mentiras en su gobierno. Los americanos cuentan todo. Bueno, creo que no sé si a Alberto Fernández le llega o no le llega, no sé. Pero bueno, es así, no es que yo lo invente. Son cosas distintas. Una cosa es un tipo que desvaría y la gente y atrae a las masas, y otro tipo es que mienta, ¿no? Son dos cosas distintas. Ah, los dos extremos. Son extremos. O se suman también, porque hay mentirosos también en lo que están chiflados, ¿no?
Pero al mundo le gusta seguir a los chiflados desde siempre, ¿eh? Desde siempre, no de ahora. Ustedes estudian, si a lo que les interese estudiar historia romana, van a ver ahí la cantidad de emperadores romanos locos. Por ejemplo, Nerón. Bueno, Nerón era loco, totalmente. Hubo varios así. Son brillantes porque los locos tienen cosas brillantes y son muy inteligentes, pero le falta la cordura en hilvanar los proyectos de vida, de mente. En Francia también hubo Luis XIV. Hoy hay un montón de tipos que son raros, son locos. Están eso suele descentrados. pasar, profe. Con los que son muy No, inteligentes casi siempre tienen un poco de esa locura. claro, los inteligentes están medio desviados. Ese es el punto. Y la masa donde prende bien la locura es la juventud, porque ve algo distinto a la normativa. Claro. Porque un Eso es lo joven, que les atrae. todos los jóvenes, todos, porque venimos de chiquito, odiamos un poco las normas. ¿Por qué? Porque el individuo se forma tanteando el horizonte, o sea, va tanteando los límites cuando uno es chiquito. Hasta acá grito, hasta acá lloro, más no, porque cobro, y uno va estudiando los límites. Así funciona el ser humano en su vida. Y eso sigue hasta la juventud. Y la juventud está ahí, en discernir si entro en el sistema o no entro en el sistema. Cuando viene un tipo en el medio que empuja hacia salir del sistema, y todo el mundo lo vota. Todo el mundo vota. Yo también fui comunista. Me encantaba, salía del sistema. Pero después, ahora que pasaron los años, puedo observar, fíjese, el comunismo, cómo se adecuó al sistema. Lo veo, Porque profe, a la publicidad de los que van ahora por la izquierda. perdón, Si Ay, viste Castañeira. la publicidad de esa Manuela Castañeira que va por la izquierda. sí, me dan mucha gracia, me dan mucha gracia. Los escucho a todos y me da risa. Pero 100.000 fíjese, ¿no? pesos por 5 horas de trabajo, quiere. Sí. Fíjese una cosa simple, fíjese cosa simple. El mundo llegó a donde llegó, aviones, pasajes, computación, cibernética, robot, a través del comunismo o del capitalismo. Ustedes El están sentados en la capitalismo. computadora y se logra la evolución de los chips y todo eso por el comunismo o por el capitalismo. No hay vuelta que darle, los ejemplos son abundantes, todo el mundo es comunista y tiene un celular en el bolsillo. Se Aparte que pone esa, usan marcas se pone capitalistas. esa, Claro. se pone zapatilla Adidas. Yo veía una de estas que habla de la zurda y tenía una remera con el símbolo de Adidas en el pecho. Sí, y Digo, usan pero iPhone, que es yankee. por eso digo, medio que este tema de ayudar a los chicos que son débiles para pensar y son fáciles de llevar. Pero una cosa es simple. ¿Qué sistema tiene China para ser el país más desarrollado del mundo? Tiene un La sistema economía combinado. capitalista. Ah, El sistema productivo, el sistema de evolución es capitalista y el sistema de gobierno es comunista. A mí me parece óptimo. O sea, tiene frenado a todos los loquitos. No permite que nadie grite, que estén haciéndose los estúpidos, que no cumplan la ley y las normas. ¿Con qué sistema? Que nadie discuta ni en el gobierno. Por eso tiene partido único. No hay nadie que vaya a discutir. Y con eso, y después que aplicó todo el sistema que aprendió en Hong Kong, totalmente capitalista. Están todas las mejores marcas del mundo en China. Yo estuve, las mejores marcas del mundo. ¿Qué hizo? Combinó las dos fuentes. ¿Quién lo está copiando ahora? Rusia. Rusia más terco, más duro, pero está haciendo lo mismo. Yo fui a Moscú hace 3 años, tiene una parte que parece Wall Street. Toda la parte de bancos es impresionante, los edificios, toda la parte bancaria es impresionante. Las motos Harley Davidson andan por todos lados, coche último modelo de alta gama. Ya está, es así. Y el gobierno es cerrado también, porque este Putin tiene gobierno monogobierno. Sí. Quiere Es decir él que y todos solo él. caminan hacia ahí. Claro, pero el tema es ese, si uno deja que todo el mundo opine, y se complica. Fíjese en Argentina cuántos partidos. Ahora salieron montones de tipos que piden que los voten. Está Ahí bien, está votó. bueno. Ahora, vamos a mirar el trasfondo. ¿Qué quieren todos esos que prometen cosas? plata. Plata, está en el Congreso. Una pensión vitalicia hasta que se Claro. mueran de buena plata. 300.000 mangos equivalente a estar siempre actualizados hasta fin de su vida. Y si son presidentes o vicepresidentes, 600.000. Eso quieren. Nada más. Bueno,
Hagan lo que quieran, elijan quien quieran, manéjense como quieran. Ustedes son grandes, pueden pensar, puede que les guste. Eso depende de cada cual. Yo fui comunista, chicos. Fui peronista y después fui comunista y después fui capitalista. Esta es mi evolución. Ahora esto, cada cual lo Y maneja a según su como uno gusto. va creciendo, a veces va formando distintos pensamientos. Mirá, yo conocí tipos grandes, ya con hijos, que me decían, perdonen la palabra, yo fui un pelotudo que hablaba del existencialismo, me dice. Yo andaba con Arito, con toda esa porquería en la calle, no lo puedo creer, dice. No lo puedo creer. Me cortaba el pelo, me lo pintaba de colores. Digo, ¿y ahora? Nada, nada. ¿Y qué hace? Y me callo la boca, dice, porque no puedo decir nada si yo lo hice. Bueno, chicos, dale, Está seguí bien, Ezequiel. porque deja que el otro viva su experiencia. Claro, lo que está mal es querer imponer tus ideas, creer que lo Ah, tuyo es lo bueno. Por ejemplo, toda esta defensa de los sistemas de sexo, todo, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece excelente que cada cual decida su vida. Lo que no se puede hacer es exigir que lo hagan otros. Para O imponerlo. sea, claro, yo tengo amigos que tienen hijos gay. Charlamos mucho este tema. Y estamos todos de acuerdo, si quiere ser gay, ya él, no importa. Yo voy al Parque Centenario, hay parejas de chicas y parejas de chicos todos los días. Yo voy todos los días para allá. Todos los días hay, se besan en los barcos. Está bien, hagan lo que quieran, ¿qué me importa? Decir que es un orgullo ya cambia. ¿Se Es entiende? Yo como que te estoy lo están orgulloso. refregando así en la cara, el profe. Claro, eso de soy orgulloso, eso yo no lo entiendo. No es que estén en Por- contra, no lo entiendo. ¿Por qué orgulloso? Y yo estoy orgulloso de ser un tipo que no soy gay. Y cada cual está orgulloso de lo que quiere. Pero no puedo ponerlo en todos lados, en las pantallas de televisión, en las banderas. Yo estoy orgulloso como diciendo, mirá, este es el límite, acá hay que ir, porque ellos están orgullosos. No, si a mí no me gusta, yo no me enamoro de otro tipo o una mina de otra mina. Es un Lo tema que que cada cual elige. yo no entiendo, profe, son esa gente que dice que no se clasifica con un varón ni con una mujer, que el ahora salió ella. es los no binarios. Yo no soy Sí, ella, pero soy ella. no, eso yo creo que es una confusión. Esa es una confusión que tienen los chicos a la infancia. El punto es no generarle un error, un camino desviado. Decirle, mostrarle todas las opciones hasta que decida. Pero no mostrarle un camino, forzarlo a un camino y si no, tenés que ser esto, tenés que ser esto. Claro. Bueno, esto es cívica. Nos hemos metido en un tema, no lo dejamos terminar Ezequiel. Dale, Ezequiel, Bueno, disculpanos. no hay problema, profe. Todo suma. Sí, todo suma, es verdad. Bueno, acá hablo de un poco de las propiedades de las grasas que se determinan mediante las bases, y las bases pueden ser parafínicas, que son relativamente estables a altas temperaturas, pero por el contrario, a bajas temperaturas son prácticamente muy sólidas y no cumplen con... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Porque las parafínicas? ¿Qué les pasa a la parafínica con la baja se temperatura? solidifican. Se solidifica la parafina, ya se Claro. dura completamente. Bien. Y después tenemos las de bases náuticas, que, Antiguamente le decíamos nastílicas, ahora es claro, nástica. yo lo tenía con ese nombre, pero el corrector del Word me decía que estaba mal esa palabra. Ah, Entonces me traía esta, lo busqué con esta y salía con esta también en internet, y bueno, que está bueno, bien. no son estables a altas temperaturas, pero se las recomienda para zonas de temperatura un poco más baja. Claro, porque esas tienen, se dice así porque tienen lo que llamamos nafta, tienen como combustible en su constitución que se evapora. Claro, Dale, son más líquidos. dale. Bueno, tenemos después los aditivos. Acá puse los principales que se le suelen agregar a las grasas, que son los agentes espesadores, estabilizadores, mejoradores del punto de goteo, agente antidesgaste, inhibidor de corrosión, desactivador metálico, materiales de relleno, agente de extrema presión, antioxidantes y aditivos de extrema presión. Acá puse algunos tipos de grasa. Puse, por ejemplo, las cálcicas, tiene estructura suave, tiene estabilidad mecánica, no se disuelven en agua y son estables con 1 o 3% de humedad. No se utilizan mecanismos de alta temperatura. Después puse las grasas sódicas,
que tiene una buena protección contra el desgaste, ya que absorben el agua. Pero debido a esto, la propiedad lubricante con el tiempo disminuye bastante. Y se la emplea en temperaturas bastante elevadas. Después tenemos las líticas, que es como un híbrido, porque tiene una buena adherencia a las superficies y tienen buen desempeño tanto a temperaturas relativamente altas como a temperaturas bajas. Después tenemos la antiengrane, que se las designa con letra EM y contiene disulfuro de molibdeno que le proporciona una película más resistente. Después tenemos, Ese molibdeno es una cadena de carbonos que se adhieren, tienen mucha adherencia entre sí. claro, porque es ramificada. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron lápiz 2B, los lápices Sí, para dibujar. acá, ¿Vieron la mina del lápiz y la tocan en la mano como les mancha negro? claro, porque es más blanda Uno, la... claro, uno dice es aceitoso, en realidad no es aceitoso. Lo que pasa es que se desgrana porque la conformación de los carbones es diferente con respecto al lápiz 2H. Claro, los Bueno, H más duros. sí, más duro, más contenido. Bueno, el molibdeno es una de esas cadenas. Se transforma, es un derivado del metal, se transforma en un carbono que tiene esa particularidad y se usa muchísimo a bordo el molibdeno, las grasas molibdénicas. Son muy resistentes. Por ejemplo, Claro, un caso, en la zorra de San Nicolás que entraban a la búsqueda de los cubiletes de acero fundido, entraba a una zona de muy alta temperatura. Cada vez que entraban esta carretilla, esa zona, las grasas de los ejes de las carretillas se quedaban, donde estaban los cojinetes, se quedaban sin grasa. Así que salía la carretilla y había que engrasar los cojinetes de nuevo para volver a entrar cada vez. ¿Qué se hizo? Se buscó una solución y ¿qué se pudo lograr? Que con la grasa molibdeno la zorra entraba y salía hasta 14 veces sin necesidad de reponerle la grasa, porque la cadena molibdénica quedaba muy adherida a los cojinetes. claro. Sí, sí, por eso acá dice que le da una película más resistente, con, Sí, sí. con referencia a las otras. Queda más adherido, sí. Bueno, después puse las grasas de bajas temperaturas, que se las designa con LT de low temperature en inglés, y se usan en ambientes de extremado frío. Después puse las de temperaturas medias, MT de medium temperature en inglés, y se emplean en múltiples usos y el rango de trabajo es más elevado, más o menos de -30 hasta los 110 grados centígrados trabaja bien. Después les puse acá las de alta temperatura, que son para temperaturas muy elevadas, 150 grados centígrados, hasta un poco más. Y las de extrema presión, que se usan para zonas de velocidades lentas, donde los elementos son de grandes dimensiones. Bueno, te cuento algo vinculado a la de baja temperatura. Yo tuve, saben, un taller naval y recibíamos buques para reparar, y reparamos buques rusos, Ah, y allá, claro, polacos. usaban de ese Y tipo. estos buques no, usaban una grasa especial fabricada con pescado, grasa de pescado. Y tenían una baranda impresionante, porque toda la tornillería que estaba al exterior estaba con lubricación de grasa de pescado, que Que está como revestida con eso. no se congelaba. O sea, toda la tornillería no se congelaba y no se oxidaba. Así que ingresaba. Ahora el buque tenía una baranda de pescado muerto de hace tiempo que era impresionante. Te digo porque yo subía cada rato a los barcos y una baranda que te quedaba en la ropa en todos lados. Y Pero que no la usaban vayas grasa. a tocar porque después te queda en la mano. Sí, te quedaba todo, te tenías que lavar como un loco, ¿no? Quedabas como en buenas horas. Pero te imaginás embarcado en esos buques, esos pesqueros con ese olor de esa baranda, ¿no? Bueno, eso es grasa de pescado, Esa es la sacada del peor parte, pescado. ¿no? Es la peor parte de un maquinista, o sea, en las zonas con mucha grasa. Como la peor parte, no entiendo. O sea, que es medio complicado, o sea, lo más que trabajé con mucha grasa o te manden a la Argentina y a todos esos lados. Nada, estás expuesto a todo eso. Normalmente no estás expuesto a nada porque no haces nada. Estás como mameluco blanco, estás pipi cucú, o mameluco naranja. Hasta que pasa algo en la sala de máquina y olvídate.
que mameluco ni nada, ahí va de cabeza, metido en cualquier parte, donde sea, tenés que desarmar el tratamiento de fluente de aguas negras, comúnmente conocido a bordo como el mierdómetro. Se te acaba todo el pipí cucú. Ahí te tenés que enrostrar toda la mugre que pueda haber en el buque, en el incinerador, donde sea, en el cárter, adentro de los tanques. Todo eso es nuestro. Hay que tener estómago especial para todo eso, especialmente cuando trabajás Yo, con el... yo estuve trabajando en una fábrica de siderar que tenía mantenimiento de rodillo y era todo el piso lleno de grasa, pero no sé, bastante tenía. Los tobillos con grasa, no, no es fácil. Mirá, te cuento lo que me pasó con un maquinista naval que se fue a trabajar a una fábrica de jabón. Falleció ya este compañero mío. Era más antiguo que yo, pero bueno, nos hicimos amigos porque después navegábamos y él me relevaba en el buque a mí. Él se fue a tierra a trabajar en una fábrica de jabón. Y él me contaba que me llegaban los camiones con la grasa que vemos en la calle y los tiraban en una montañita que había en un patio en verano, a esperar que lo llevaran al procesamiento. Mientras tanto, quedaban horas y horas y hasta días. Dice, no te das una idea de la cantidad de gusanos que se formaban y caminaban por el playón. Y nosotros cuando caminábamos por el playón íbamos pisando gusanos. Dice, cosa impresionante. Bueno, ahí está una de las posibilidades que tienen. No va a pasar a bordo, pero si van a tierra y trabajan con estas cosas, les va a pasar, ¿no? Dale, Ezequiel. Bueno, acá puse las ventajas principales que tiene la grasa, y es que como sello hermético se desarrolla bien, obtura mejor, previniendo el ingreso de partículas extrañas. La frecuencia de lubricación es más distanciada, por lo que a veces se la suele emplear en los puntos de difícil acceso para lubricar, y alta eficacia de operación con velocidades bajas y grandes cargas. Se usa también como pegamento sin ser pegamento. Para adherir una junta que no quiero que se me caiga, le pongo grasa, la sostengo con eso y después cierro tranquilamente. Claro. O dale, sistemas. Bueno, acá ya empiezo a hablar del sistema de lubricación. Bueno, el sistema de lubricación del motor se encarga de lograr que el fluido lubricante recorra todas las superficies que están en contacto directo en animada de movimiento. Para entenderlo mejor, se puede hacer una analogía con el sistema circulatorio del cuerpo humano, en el que tenemos la bomba, que sería el corazón, y en lugar de impulsar sangre es el fluido lubricante. Y lo hace por unos conductos a modo de venas y lleva el aceite por todo el motor, que sería el cuerpo. Para el buen funcionamiento es necesario que el suministro de aceite sea constante y no sea, digamos, por pulsación, sino que se envíe siempre el mismo caudal. El sistema de lubricación se compone del cárter, que es el elemento que cierra el bloque de forma estanca por la parte inferior, y a la vez es el espacio donde se va a mover la biela, y puede o no alojar el aceite del motor. Puede ser del tipo húmedo, como lo es este, que es el que contiene el aceite, o también puede ser del tipo seco, donde la única función que tiene es el aceite cuando escurre, que ya recorrió todo el motor, lo tiene un tiempito hasta que es enviado a un tanque de depósito. Después tenemos la bomba de aceite, que es el corazón del sistema de lubricación, como dijimos, y la tarea es de succionar el aceite del depósito en el que se encuentra, impulsarlo hasta los filtros y enfriadores. Las bombas, bueno, pueden ser de engranajes, como la Z, tenemos el fluido que baja, y entre el rozamiento que se produce entre la carcasa y el engranaje, se produce un aumento de presión y es descargado acá en la salida. Después las tenemos de paletas, hasta acá, tiene un cuerpo y dos paletas, y un muelle que las mantiene pegadas contra el cuerpo de la bomba para producir un sello. Estas bombas suelen tener el problema que, como está todo el tiempo rozando la paleta con el cuerpo, se desgasta bastante, por lo que puede averiguar el cuerpo de la bomba. También, bueno, este del ejemplo es de dos paletas, pero puede ser con más, como esta del ejemplo.
Después también pueden ser de tornillo, que se emplean casi siempre para fluidos de una viscosidad bastante elevada. Puede tener dos o más. Entonces no puede tener siempre la misma configuración. También las hay de émbolo. Después, bueno, tenemos las válvulas de descarga. Te faltó la centrífuga. La bomba centrífuga. Sí, no la pusiste en ningún lado y ahora están viniendo, los chinos están empezando a poner bombas centrífugas en los motores. Bueno, ahí la anoto para agregar. Sí, sí, agregala porque está a bordo. Es más, ayer estuve leyendo un trabajo práctico que me está contando de esas bombas centrífugas a bordo. ¿Para el aceite, profe? ¿La bomba centrífuga? Para el aceite, sí, sí. Rarísimo, no se usaba, pero los chinos empezaron a usarla, la sumergen en el cárter y aspiran. Ayer estuve leyendo un trabajo práctico, un pilotín que está tratando ese tema. Perfecto. Dale. Bueno, después tenemos la válvula de descarga, que bueno, cuando se menciona la bomba para el motor, siempre se busca que el flujo de aceite que va a entregar sea superior al necesario. Esto es por una cuestión de seguridad, y obviamente se va a producir un aumento de presión en el circuito. Cuando la presión está... ¿Dijo algo, profe? ¿Cómo? ¿Dijo algo? No, tosí nomás. Pensé que Disculpame. se había cortado. No, tosí. Y bueno, como se produce esta elevación de la presión, tiene que ser liberada de alguna manera, y es por medio de esta válvula de descarga la que libera la presión y la envía de vuelta al cárter. Por ejemplo, acá se ve, tenemos baja presión, y con alta presión se vence la presión del resorte y vuelve el aceite restante al cárter. Después tenemos el filtro, que tiene la finalidad de despejar el aceite de la mayor cantidad de contaminantes posibles que puede tener en suspensión. Pueden ser estáticos, de lámina, de material textil o un papel filtrante. Tiene una porosidad determinada y cuando se lo pone dentro del filtro se lo hace en forma de acordeón para aumentar la superficie de filtrado. Después también pueden ser de malla metálica, y todos estos diseños tienen una válvula bypass que permite la circulación de aceite en caso de que se tape el filtro. La acción es automática y la apertura, bueno, sea por una determinada presión. Y esta está porque es preferible que el motor trabaje con aceite sucio a que lo haga sin esto. Por eso también es que hay mucha gente que dice que tiene el filtro de aceite del motor que nunca lo cambió. Y sin embargo, que está siempre trabajando con aceite sucio. No lo filtra. Así es. Bueno, acá puse más o menos cómo es la composición. Después el filtro magnético, que es una corona de imanes en el interior de un cartucho que va en el circuito de aceite y retiene partículas ferrosas, como este. O también viene como tapón de carga, a veces. Después el filtro de discos apilados, que consiste en varios discos apilados uno arriba del otro, y la distancia entre ellos es la que va a determinar el tamaño de las partículas que va a filtrar. Estos filtros a veces pasa que se tapan y se ve un aumento de la presión en el manómetro de la entrada, y el de salida obviamente disminuye. Esto para solucionarlo tienen un peine que va fijo y es accionado por medio de una manivela que lo limpia y le saca toda la suciedad. Si la presión se estabiliza en los dos manómetros, quiere decir que ya se destapó, y si no, bueno, no queda otra que desarmar el filtro y revisarlo. La presión tiene que ser siempre menor de 1, la presión diferencial. Cuando Claro. pasa de 1 hay que hacer algo, o girar la manija, o cambiar el cartucho, o lo que sea, pero nunca que supere el kilogramo, la diferencial. Dale. Después, bueno, puse acá los centrífugos, que se emplean, bueno, en los motores diésel grandes cilindradas. Las centrífugas se clasifican según los contaminantes que remueven.
Por ejemplo, las purificadoras se usan para remover agua y sedimentos, la separadora solo para remover agua y la clarificadora solo para remover sedimentos. Puede ser accionada por medio de un motor y correa, puede ser por contacto directo entre engranajes. O también escuché, profe, que hay algunas que trabajan con la misma presión de aceite, ¿puede ser? Sí, pero esas son chiquititas, esas están colocadas contra el motor. Mm, Las centrífugas que son por el flujo, como si fuera un regador de patio por aspersión, el mismo sí, sistema. Pero tienen un vaso con un papel alrededor y el carbón va quedando en el papel. Cada tantas horas saca la tapita, saca el papel y se pone otro. perfecto. Sí. Bueno, acá le agregué que en los buques se suele disponer de múltiples sistemas que son duplicados por cuestiones de seguridad operacional. Por ejemplo, si un filtro se ve colapsado, se tapa o tiene una avería por cualquier motivo, digamos, se pone en funcionamiento otro filtro, el número 2, y el número 1 queda libre para poder solucionarlo, digamos, no tener que parar la máquina ni cortar con el Las, funcionamiento del motor. las purificadoras nunca están en serie en el circuito, ojo. No, 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 Las purificadoras tendría que tener una bomba, porque la purificadora trabaja haciendo bypass al cárter o a un tanque. claro. No tiene presión de lubricación para poder mantener la lubricación del motor. Es un circuito abierto para la presión. Dale. Después puse los refrigeradores de aceite, que bueno, se encargan de transferir el calor de un fluido a otra menor temperatura, y bueno, la puede hacer por medio de una placa o un tubo el que favorece el paso de calor de un fluido al otro. Los hay de placas, que bueno, se conforman de una empaquetadura, puede ser de varias placas en función de la transferencia de temperatura que se necesita. Siempre el fluido el caliente va a ir por una cara de la placa, el frío va a ir por el otro. Entre las placas se tiene una junta, tenemos una placa fija y una móvil, y es apretada por medio de unos tirantes o tensores. Que se ve mejor. Y bueno, acá se ve cómo va el Está flujo bien. de los fluidos. Después tenemos también los gas de tubo, de casco y tubo. Bueno, tenemos el fluido que fluye por el refrigerante casi siempre por el interior de unos tubos, y el que es a refrigerar por el exterior. Después puse el bulbo monocontacto, que es un indicador de baja presión de aceite en el circuito, y se lo suele visualizar en la consola de máquinas. Acá en la imagen se ve. En este caso hay una correcta presión de lubricación y está abierto, pero cuando la presión disminuye se cierra, y ahí se cierra el circuito y se prende la lámpara de indicación de baja presión de aceite. Después puse el manómetro, que nos indica también la presión de aceite. Puede ser del tipo Bourdon, como el que habíamos visto este año. Después puse la medición de aceite, que se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, por la varilla calibrada, que uno se recomienda tomar la medición, digamos, con el motor parado en superficie horizontal y en caliente, para observar el aceite en las condiciones lo más parecidas al funcionamiento. Y bueno, acá esta es un diseño convencional, pero puede variar, no es siempre igual. Nos Profe, indica si... ¿Cómo? aparte digo, cuando a veces en las estaciones de servicio te dicen, te mide el aceite, algo así, ¿qué van a medir si está en caliente y todo el aceite está en la tapa? Te va a dar menos. Claro, Siempre se tiene que medir en frío, ¿no? Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, entonces acá se ve si le falta o si tiene de más. Tampoco es conveniente los dos extremos, siempre se recomienda que esté en el valor adecuado, porque si está de más se puede batir el aceite. También, No, si va de más hay un riesgo, que vaya al cigüeñal y lo bata y le incorpore aire, o que claro, más llegue a los retenes, y los retenes no están hechos para líquidos, están hechos para no está hecho para, vapores. claro, y claro, se hace como un omelette, para explicarlo de alguna manera. Sí, 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 se queda incorporado el aire en el aceite. Bueno, también se tiene el ojo de buey, que no sé si se tiene a bordo, profe. Yo lo puse porque lo vi Si eso está en los compresores, en los compresores de aire suelen tener visores de ese tipo, para no tener que sacar la varilla ni nada. Claro, entonces por este visor uno tiene una marcación que nos dice el mínimo y el máximo, y bueno, podemos ver el nivel de aceite Sí, sin tener compresores, que... compresores de aire, compresores de frigorífica, hay muchos que tienen este visor. Perfecto. Bueno, acá puse las toberas de engrase, que se usan casi siempre en los motores grandes y medianos, y nada, atraviesan la pared del cilindro y se encargan de descargar el aceite al interior. Después tenemos los tipos de lubricación, que bueno, para más abajo las explico. Tenemos la lubricación forzada, que, que puede ser, digamos, desde el tanque donde está el aceite o desde el mismo cárter. El cigüeñal y los demás componentes tienen unas perforaciones las cuales permiten el paso del aceite. O sea, acá el cigüeñal tiene unas perforaciones, las vilas también. Acá puse una consideración que encontré que me pareció buena. Dice que se tiene que tener cuidado con los huevos de los cojinetes, porque si tiene un excesivo desgaste, se puede provocar una disminución de la presión que baje de 300 gramos sobre centímetro cuadrado, y que si esto pasa impide la formación de la cuña hidráulica y se puede llegar a fundir el motor. Y una forma de solucionarlo es aumentar la tensión del resorte del bypass de la bomba para que siga trabajando con aceite. Sí, eso es lo que hacen los mecánicos para enchufarte un motor gastado. Cuando Claro. te venden un auto usado, Que te dice 23.000 sí, kilómetros, único dueño. nunca taxi, la usaba la viejita para ir a la iglesia. Sí, recolla nunca taxi ni patrullero, como decían con los Falcon. Eh, Y hay que cargarle gas al aire acondicionado nomás. Bueno, otro tipo de lubricación es por cárter seco, que se emplea bueno, en los grandes motores navales. Fíjate una cosita. Sí. Baja la imagen, baja un poquito. Fíjate los cojinetes de bancada. No, no tanto. Ah, Estaba mirando el motor. este. El cojinete de bancada, no sé si se ve mi flecha, no, no creo. No, Tiene una ranura. Esa ranura es importantísima porque esta es. asegura el flujo de aceite al cigüeñal. En esa Claro. ranura desliza el orificio del cigüeñal. Vamos, sigamos. Bueno, puede ser también la lubricación forzada, puede ser por cárter seco, que se usa generalmente en los motores grandes navales o de competición, y asegura que el aceite siempre va a ser de enviar la misma cantidad, sin importar los movimientos que pueda tener el motor. El aceite no es almacenado en el cárter en sí, sino que es en un tanque externo, y se dispone de dos bombas. Una que envía el aceite que escurre hacia el tanque externo, y otra que lo envía del tanque externo hacia el motor. También puede ser por cárter húmedo, que bueno, si el aceite se encuentra almacenado en el cárter, todo el aceite está ahí, y bueno, es aspirado por la bomba que está sumergida
en el cárter y es enviada a todos los componentes a lubricar del motor. Y bueno, la ventaja de los sistemas forzados es que aseguran un grado proporcional de lubricación con respecto a la velocidad operacional del motor. Después puse la lubricación de camisas, que se da por las toberas que se encuentran distribuidas alrededor de toda la superficie de la camisa. Y el aceite penetra el cilindro solamente cuando la presión de barrido es menor a la del acumulador. Por eso tiene una válvula de retención que no permite el paso de los gases. Y el caudal de aceite, bueno, es regulado también por medio de un sistema acumulador que está acoplado al gobernador de velocidad y permite una regulación automática. Y alrededor de cada 10 o 15 RPM del motor es suministrado a los cilindros una cantidad de aceite. Y bueno, cuando el engrase es correcto, o la lubricación, se ve que la falda del émbolo tiene un aspecto aceitoso y los aros están sueltos en sus ranuras y se mueven fácilmente. Después tenemos la prelubricación, que bueno, debido al desgaste que se presenta en los arranques de los motores, siempre conviene prelubricar la camisa y bueno, también las otras partes del motor por un sistema auxiliar al motor. Después puse la lubricación por grasa, que se deposita directamente en el lugar que se va a lubricar. Como acá se ven el engranaje, el helicoidal este. La lubricación por goteo, que bueno, por ejemplo se usan los engranajes que no tienen que tienen la incapacidad de formar la cuña hidráulica. Después puse la lubricación por inmersión, que por ejemplo está en las cajas de velocidades, que es todos los componentes se encuentran sumergidos en el lubricante. La lubricación por barboteo o salpicadura, que bueno, las cabezas de las bielas tienen practicadas una cucharita que salpica el aceite para todas las piezas que se desean lubricar. En este caso, bueno, es un motor de tipo SB, Sidewall, que ya casi no hay, pero bueno, está buena la imagen porque es bastante explicativo. Bueno, acá puse un esquema básico de un circuito de lubricación del motor diésel. Bueno, ahí tenés que pensar que el motor diésel a bordo es un poco distinto a la del circuito. Bueno, después te lo Claro, agrego. Terminalo porque sí, yo tengo los puntos que vas a tener que tocar. perfecto. Bueno, acá más o menos lo explico. El aceite, bueno, se encuentra en el cárter. Se encuentra en el cárter, es aspirado por la bomba, pasa por un enfriador, del enfriador pasa al filtro, llega al motor. Bueno, acá este se utilizaría como la lubricación interna por el orificio que tiene la biela. Acá podría lubricar el turbocompresor, el árbol de levas, los botadores, acá el árbol de levas, y después es descargada por gravedad de vuelta al cárter. Y eso sería un motor de lancha, un motor chiquitito. El motor principal es diferente. Claro, Ahí profe, hay un me agregado costó, me que costó un falta. montón conseguir un circuito de lubricación de un motor diésel. Busqué en inglés, busqué en español, en Google, No, está bien. Yo después te voy a mandar y uno de a no bordo. encontré ninguno que me cerrara. Y este, dentro de todo, me parecía No, después te voy muy a mandar uno de a sencillo, bordo. pero bueno. Está bien. Yo voy a le voy a mandar lo que falte. Y después, bueno, acá le agregué las posibles averías y causas en el sistema de lubricación y los componentes. Como por ejemplo, Está bien. que el monocontacto se prenda, puede ser por falta de aceite, fallo en el manómetro, una bomba defectuosa, o el aceite muy diluido, o que el manómetro marca baja presión, también bueno, es similar al monocontacto.
las posibles situaciones. El manómetro también marca una presión excesiva, puede ser como el aceite frío, que es muy espeso, como también lo detecta en el manómetro. Y también puse, bueno, el manómetro con presión fluctuante, que puede ser que esté dañado el manómetro, el filtro esté obstruido, con bajo nivel de aceite, que la bomba no envíe todo el tiempo el mismo caudal. Y también pérdidas o fugas de aceite, que se puede dar, bueno, por las puntas, por la varilla de medición, un rotel, o bueno, los segmentos, ya sea los aros, y la obstrucción del respiradero. Bueno, y ahí sería Muy, todo, profe. muy bien. Bueno, lo que te faltaría, hablar de la aumentación residual. Sí. ¿Te acordás de la aumentación residual? Sí, profe. Es más, lo tenía anotado para hablar, que era Porque la lubricación está bien. que quedaba del anterior del periodo de funcionamiento del motor. O sea, lo que queda es la porosidad del material y esa Claro, aumentación depende de la untuosidad del aceite y me permite que yo tenga motores que no se claven después de 30 o 40 años sin ponerla en marcha, porque claro. tienen aumentación residual. El otro tema que tenés que pensar es que en el a bordo siempre tenemos tanque de gravedad en los circuitos de lubricación, un tanque de compenso, porque si la máquina por algún momento se para por falta de algún implemento, entra en blackout, se quedaría sin aceite y tiene que seguir lubricándose por gravedad. Que sería como de respeto, Igual que digamos, si, no está siempre en no, funcionamiento que eso. mantiene un tanque de gravedad equivalente a la altura de la presión. Perfecto. Porque si se llega a parar la máquina por alguna razón, mientras está girando todavía y ya no hay más bombas eléctricas echándole aceite, porque trabaja con bomba exterior, se sigue aumentando por la gravedad. Y después, la lubricación de camisa, hay todo un párrafo que hay que agregar, que yo se los voy a dar después, que tiene un sistema de bombas de desplazamiento positivo, son unos pitoncitos que trabajan en una caja aceitera que recibe movimiento de cigüeñal y va bombeando a los cilindros y tiene distintas disposiciones. Eso se lo voy a pasar después. Bueno. ¿No es la de Bien. la bomba del tipo émbolo, profe? Que había nombrado, ¿o es distinta? Son de tipo émbolos, son pistones chiquititos, pero del diámetro de un lápiz, ¿eh? A ver Y si es tiene una la... carrera de 2 o 3 milímetros. Bueno, esa lubricación de camisa tiene unas graseras con un árbol de leva que tiene la cajita, parecida a las bombas de inyección, tiene una leva adentro que mueve todos esos elementos. Y ese árbol de leva lo mueve con un acoplamiento al cigüeñal. Y eso tiene una posibilidad de lubricarlos con una manijita tipo cricket antes de poner en marcha el motor. Pero además, ahora, los últimos modelos, todo eso se hace por forma electrónica con un dispositivo que tiene un depósito de nitrógeno, que tiene la presión para mover los émbolos y se va a cambiar la cantidad de aceite a las camisas en función de la carga del motor. Un sistema que controla la carga y las RPM motor y va a dar la cantidad de aceite en cada vez que sea la demanda de potencia del motor. Sí, eso creo que lo puse, profe. Creo que ¿Cómo? creo que lo nombré, eso, lo que va acoplado al gobernador de velocidad. ¿Puede Sí, ser? no, yo no lo entendí muy bien, pero bueno, no importa, después lo leo. Después me lo mandan estos trabajos. Bueno, también está muy bien tu trabajo, Ezequiel. ¿Puede ser, profe, que es esta la bombita que es usted? No, bueno, no, sí, funciona así, pero para camisas. Después Está no bien, funciona con un cigüeñal, funciona con un arbolito de leva. perfecto. Bueno, profe, y si después puede, páseme el circuito de Sí, yo te lubricación voy a que... armar, te voy a armar material, lo voy a rastrear, te lo mando. Perfecto, así Bueno, chicos, lo complemento. voy a tomar lista. Creo que están los mismos, no me falta nadie. A ver. Sí, están todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Alguno está con dos aparatos? Yo Sí. sí, profesor, estoy con dos. Entonces serían
19 menos 1, 18 menos 1, 17. Está bien, 1, 2, profe. 3. Como anda bien. Ah, bueno, entonces está bien. Están los mismos que estaban en la entrada, así no perdemos más tiempo. Sí, sí. Está bien. Bueno, chicos, espero les haya satisfecho la exposición. A mí me gustó mucho, ambas exposiciones. Están los dos con la mejor calificación. Lo vamos a enriquecer con lo que haga falta, que hemos hablado, y después ya los pasamos a los compañeros, lo transformamos en la carpeta, me lo mandan a mí, y armamos la carpeta de segundo año de esta división Perfecto. Profe. para motores, que es la que se utiliza después para estudiar. Listo, profe, Genial. buenísimo. Estoy muy satisfecho, muy satisfecho. Yo no los conocí personalmente, pero salvo a Lucas, pero estoy muy conforme. Bueno, si no hay más nada, ¿alguien quiere agregar algo? ¿O alguien quiere empezar a exponer y queda pendiente para la clase que viene? Igual quedan 10 minutos, profe. Sí, ya sé que quedan 10, por eso digo que si lo quieren aprovechar para algo. Ese bigotito a vos te lo van a hacer sacar para ir a la escuela, Lucas. Ya lo sé, por eso lo estoy aprovechando ahora el tiempo que no estoy en la escuela. Pero vos No no sé. estuviste en la escuela. ¿Bigote en la escuela? ¿No fuiste a la No. escuela? Ah, entendí que habías viajado a la escuela. No, fue. Sí, fue cuando Rendí rendimos gimnasia. gimnasia y natación. ¿Y te dejaron con el bigote? No, ahí No, estaba afeitado, por supuesto. estaba presentable. Ese es Ahora raro. no sé si es Lucas o Don Diego de la Vega Correntino. Está bien. Bueno, dos cosas que no se pueden tener en la escuela son bigotes y ¿cómo se llaman? Tatuajes.